tenemos entonces el objetivo de hoy, que es conocer el concepto de fuerzas en la naturaleza y las consecuencias de estas. Ya, para ello tenemos que irnos a la página, como les digo, 74 de sus libros, para comenzar a conocer conceptos un poco más en profundidad, como las placas tectónicas. Placas tectónicas. Bien, ¿alguien sabe lo que es una placa tectónica o qué son las placas tectónicas? Vamos a hacer una lluvia de ideas acá, no importando si está en lo correcto o no. Quiero saber qué creen ustedes que es una placa tectónica. Los escucho. Taxi. Malo, paro, el taxi. Están los micrófonos activados, por si acaso. Ya. Ahora sí. ¿Qué es una placa tectónica? ¿O qué son las placas tectónicas? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué será una placa tectónica? ¿Qué será una placa tectónica, niños y niñas, por favor? No sé, profe. Mientras ustedes piensan, yo pongo las fechas de acá arriba. Hoy día Un estamos a... fragmento de la litosfera. Ya, ¿eso lo googleaste? ¿Cómo, tío? ¿Lo googleaste? Sí, lo busqué en Google XD. Muy bien. No importa, está bien, está bien. ¿Qué es la litosfera? Lo vimos en sexto básico, el año pasado. ¿Qué cosa, tío? ¿Qué es la litosfera? ¿Serán las que se mueven cuando hay temblores? Ya, esas son las placas tectónicas. Muy bien. Y como bien dice Lucas, dice que son fragmentos de la litosfera, ¿sí? La litosfera, lo vimos el año pasado, que eso no nos acuerdan, la litosfera es la parte superficial de la corteza terrestre, ¿ya? Estas están compuestas por placas tectónicas, ¿ya? Pero antes de esta teoría de las placas tectónicas, la gente vivía solamente en la litosfera, vivía allí. Y nadie se ponía a pensar en qué pasaba, por qué ocurrían los temblores. Ocurrían solamente. Y científicos comenzaron a estudiar estos fenómenos y a preguntarse del por qué de estos fenómenos. Y como bien dice Lucas, vamos aquí a anotarlo aquí, porque fue una muy buena definición, son fragmentos de la litosfera. Ahí, litosfera. Son fragmentos de la litosfera, y para que quede un poquito más redondita esta definición, que están en constante movimiento. Y están en constante movimiento. Ya que esto es un punto importante porque así vamos a ir estudiando qué pasa con estas placas tectónicas. Esperen un poquito. ¿Qué pasa con las placas tectónicas y qué ocurren con estos movimientos? Bien. Y las fuerzas que estas ejercen unas sobre otras o unas bajo otras, y vamos a ver qué tipo de movimientos existen en las placas tectónicas. Bien, si nos remontamos un poco en la historia, hay una teoría llamada la teoría de la deriva continental. La teoría de la deriva continental, para que todos ustedes lo sepan, es una teoría, entre comillas, joven, ¿ya? Entre comillas, joven, donde se plantea
un supercontinente, ¿ya? En ella se plantea un supercontinente, No sé si ustedes han visto la era del hielo. Quizás es un ejemplo un poco absurdo, pero viene al caso. ¿Han visto la era del hielo? Sí. ¿Sí? Ya. Creo que en la era del hielo 2, creo que en esa vez fue, donde la ardilla se mete al centro de la Tierra y hace rodar el núcleo terrestre y hace que el supercontinente se separe. ¿Sí? Creo que es la 2 o es la 3. Donde, bueno, la trama es donde Manny y sus amigos, ¿cierto? El mamut y sus amigos tienen que volver al continente para ir a buscar a la familia del mamut, ¿cierto? Y los continentes están cambiando, ya están en constante movimiento, más o menos brusco, más o menos destructivo, ¿ya? Plantea un supercontinente, este se llama, ¿Pangea? exacto, muy bien, la Pangea. La Pangea, donde todo estaba unido, ¿cierto? Y si ustedes, voy a buscar un globo terráqueo, espérenme. Como estoy en la biblioteca, estoy aprovechando todos los recursos que hay acá. Bien, en esta teoría habla de, si ustedes pueden observar acá, este es el continente sudamericano, ¿sí? Y el continente africano está aquí, este, continente africano. Se dice que este supercontinente, llamado Pangea, si ustedes superponen el continente sudamericano en esta parte de acá, calza perfectamente este continente con este continente. Entonces la teoría dice que todos los continentes que hoy están, ¿cierto? Asia, Norteamérica, Australia, ¿cierto? Todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Luego de muchos años y movimientos tectónicos, ¿cierto? Comienzan a dividirse en dos. Hacia el norte, la llamada, bueno, después de muchos años, ¿cierto? Y movimientos tectónicos, se subdivide en dos grandes continentes. Que son la Eurasia, ahí, y la Gondwana. ¿Ya? La Laurasia y la Gondwana. Y Gondwana. ¿Alguna duda todavía por aquí? No, profe. ¿Todo bien? Ahí sí. Gondwana. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, luego de estos movimientos, ¿cierto? La Laurasia y la Gondwana se fueron dividiendo, subdividiendo y generando estos continentes que hoy día conocemos. ¿Ya? ¿A partir de qué? De estas fuerzas de atracción y repulsión frente a el movimiento terrestre. Bien, vamos a irnos al texto. Sáquenle un pantallazo a esto, lo mandan por el grupo
para aquellas personas que no lo han escrito todavía. Y así avanzamos un poco más rápido. ¿Listos? Listo, tío. Ya, mándenlo al grupo por fin. Y vamos a compartir la pantalla con sus textos del estudiante. Porfa, ténganlos a mano. Bueno, aquí tenemos un experimento. Acá dice, ¿por qué cambia el planeta Tierra? ¿Cómo crees que se formó este relieve? Este relieve, entiéndase por relieve, montañas, montes, pequeñas altitudes o valles, ¿cierto? ¿Cómo se creó ese relieve? ¿Qué tan diferente podrá ser en 1000 años? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, el día de ayer se veía la cordillera de los Andes, que está hacia, bueno, yo estoy mirando hacia el frente, ¿cierto? Y ya se ve la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es muy alta y normalmente se llena de nieve, ¿sí? La cordillera de la costa, que está hacia atrás mío, es un poco más baja, pero cuando hace mucho frío o llueve mucho también se llena de nieve. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambas cordilleras? Una diferencia súper evidente, súper evidente. ¿Cuál es la diferencia que hay? Chiquillos. ¿La altura? La altura. No sé quién lo dijo, pero sí, la El altura. Andy. Andy, muy bien. Andy tiene razón. Es la altura, la altitud que existe en la cordillera de los Andes versus la cordillera de la costa. Yo apunto hacia allá y ustedes no me están viendo, pero yo estoy viendo hacia allá y allá está la cordillera y para acá está la cordillera de los Andes. ¿A qué se debe? ¿Cuál será la razón del por qué la cordillera de los Andes, de los Andes, es más alta que la cordillera de la costa? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué? ¿Aló, chiquillos? ¿Están por ahí? ¿Qué dijo? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será la razón de que la cordillera de los Andes sea más alta que la cordillera de la costa? ¿Por la situación? ¿La qué? ¿La situación? ¿Situación de qué? ¿Qué ocurre con el tiempo? ¿Qué ocurre en el tiempo? Normalmente, cuando la ropa tiene mucho tiempo, ¿qué pasa? Se desgasta. Se desgasta, perfecto. No sé quién lo dijo, pero súper bien. Por ende, si ustedes me dicen que la Yo. ropa se desgasta con el tiempo, ¿qué pasaría con la cordillera? ¿Cuál será más vieja, la cordillera de los Andes o de la costa? ¿Y por qué? Yo creo que las dos serían la misma. ¿Creen que las dos tienen la misma edad? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Son iguales ambas cordilleras? Sí. ¿Son iguales en altitud? Porque Andy me dijo que la cordillera de los Andes es más alta que la cordillera de la costa. Y eso tiene razón, yo lo puedo observar. Yo veo que la cordillera de los Andes es más alta que la cordillera de la costa. Y eso es una verdad, ¿ya? La cordillera de los Andes es más alta que la cordillera de la costa. Ahora mi pregunta es,
¿Habrá diferencia de edades entre la cordillera de los Andes y de la costa? Sí, ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la ropa? ¿Qué tiene que ver la ropa con lo que dije? Chiquillos. El año pasado, escucho. Sí, adelante. ¿No? El año pasado hablamos de un concepto llamado erosión. La erosión es el desgaste de diferentes superficies. En este caso, hablamos de la erosión en los suelos. Existen tres tipos o tres grandes grupos de erosión. Erosión fluvial, erosión pluvial y erosión eólica. ¿Ya? La erosión fluvial de los ríos, la erosión pluvial de las lluvias y la erosión eólica de los vientos, ¿ya? De los vientos. Por ende, si ustedes piensan en el concepto de, por ejemplo, ¿qué pasa con la ropa cuando pasa mucho tiempo? Y alguien me dijo que se desgastaba la ropa. Pasa lo mismo con todo, en todo ámbito de cosas, ¿ya? Si la cordillera de la costa es más bajita que la cordillera de los Andes, quiere decir que la cordillera de la costa es más vieja porque tiene un mayor desgaste. Tiene un mayor desgaste de lluvia, de viento, de ríos, de nieve, ¿ya? Tiene un mayor desgaste y por lo mismo se ve más baja que la cordillera de la costa. Si ustedes se fijan en la cordillera de los Andes, digo, si ustedes se fijan en la cordillera de los Andes todavía se ven algunos relieves muy, muy, muy filosos, ¿ya? Eso quiere decir que es relativamente joven, entiéndase por relativamente joven. Si ustedes se fijan en la cordillera de la cordillera de la costa son más senderos, son más, son, es un cerro como un poco más transitable, entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más vieja y tiene mucho más desgaste frente a los años que han pasado. ¿Bien? Bueno, aquí se intenta explicar qué es una plaga tectónica a partir de recortes, ¿ya? Y, ay, perdón, están en su libro, ¿cierto? Desde su formación, la Tierra ha estado en continua transformación. Una manera de explicar este proceso es a través de algunas teorías y modelos. Vamos entonces a algunas teorías y modelos. Teoría de tectónica de placas. Esta teoría postula que la corteza está fragmentada en secciones conocidas como placas tectónicas que se deslizan una respecto a la otra sobre el manto. ¿Ya? Importante conocer las placas, las partes de la geósfera, corteza, manto, núcleo. ¿Sí? ¿Cómo se produce esto? La explicación más aceptada en la actualidad se basa en la diferencia de temperaturas entre el núcleo y el manto. Las elevadas temperaturas del núcleo permiten que los materiales del manto en contacto con este se dilaten y asciendan, ¿ya? Ahí está. Es como la convección de la, del núcleo, ¿cierto? La convección del manto, ¿sí? Como, a ver, se estudia el calor. Creo que estudiamos el calor un poco en sexto básico cuando vimos energía, ¿sí? Y vimos cómo se propaga el calor. Se propaga por radiación, por convección y por conducción. Esta es la convección. De lo más caliente sube a lo más frío. Y así, así. Así también hierve el agua. Ojo,
el agua con una fuente de calor abajo, el agua hierve, sube, enfría, vuelve a bajar y así. Hace eso. Convección. Muy bien. A medida que ascienden, bajan su temperatura, lo que produce un posterior descenso. Este proceso se conoce como las corrientes de convección. ¿Ya? Y por eso es que ocurre este deslizamiento de las placas tectónicas. ¿Ya? Así se van deslizando las placas tectónicas. Insisto, son teorías. Profesor, ¿Sí? ¿cuál es la materia de la prueba? Todo lo que estamos viendo, fuerza, ¿ya? Todos los tipos de fuerza y un poquito de esto, que corresponde a fuerza terrestre. ¿Ya? Ya. Ok. Consecuencias del desplazamiento de las placas tectónicas. Debido a su deslizamiento, las placas interactúan unas con otras y originan tres tipos de límites: los convergentes, los divergentes y los transformantes. Importante en lo que vamos a ver. A su vez, estas interacciones producen alteraciones en la superficie terrestre, como la actividad sísmica y volcánica y la formación y destrucción de relieves. ¿Ya? Aquí tenemos un dibujo de una placa convergente. La placa convergente, una por debajo de la otra. Aquí se ve. Y la otra va hacia arriba. Normalmente produce este tipo de relieve. ¿Ya? Déjenme aquí rayar. Aquí, esta placa intenta meterse por debajo y esta se desliza sobre la otra. Y se genera este tipo de cambios de relieve. ¿Ya? Estos límites se originan cuando dos placas chocan, lo que produce el hundimiento de una placa bajo la otra. Eso se llama subducción. O la compresión entre ellas, por ejemplo, entre la placa de Nazca y la sudamericana. Profe, ¿cuáles son esas dos placas? Muy buena pregunta. Las dos placas que están aquí, de Nazca y sudamericana, como su nombre lo dice, ustedes pueden encontrarla en Sudamérica y la otra en, espérenme, aquí abajito. La placa de Nazca y sudamericana es la 5, placa 5, Nazca, y sudamericana la 7. 7. 5 y 7. Si ustedes se fijan, la placa de Nazca está justito en el límite de Chile. ¿Ya? Por eso que Chile es un país bastante sísmico. ¿Ya? Bastante sísmico. Tenemos las placas divergentes. Entonces las convergentes siempre o están en constante choque, ¿ya? Están chocando, o están en subducción. Subducción. ¿Ya? Una que está arriba pasa hacia abajo. ¿Ok? Y la divergente son límites. Estos límites se originan cuando dos placas se separan, lo que permite la emergencia, o que emerja, ¿cierto? Que emerja el magma de regiones profundas y se formen nueva corteza terrestre. Por ejemplo, entre las placas sudamericana y la placa africana. Otra vez, la placa sudamericana es la 7, ¿cierto? Y la africana es la 9. ¿Bien? Sí, Esto lo pueden encontrar todo en la página, estoy en la página 74 y 75 y 76. ¿Ya? Aquí dice, como nota, dice, Chile se encuentra en un límite convergente que origina gran actividad sísmica y volcánica. Por ello, el gobierno cuenta con un sistema de alerta de emergencia llamado SAE para celulares. ¿Se acuerdan cuando
no sé si en verano, no sé cuándo fue, pero hubo una emergencia masiva en los teléfonos celulares y todos se asustaron porque sonaba el teléfono súper fuerte cuando hubo un temblor muy fuerte en el norte de Chile. ¿Sí? Que permite alertar a la ciudadanía ante eventuales riesgos y amenazas. Bien, página de lectura para ustedes, página 77 y 78. Bien, eso es lo que vamos a dejar como actividad. Bien, ¿les parece? Se me acaba el tiempo, chiquillos.